Vamos a ver Strongyloides stercoralis y vamos a ver filarias o Onchocerca volvulus. En laboratorio se ven filarias y aquí se ve, en teoría, Onchocerca volvulus, o parásitos que son ya del tejido. Vamos a ver, creo que Ángela me dijo que está migrando a otra casa porque no tiene luz. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan bien, verdad, chicos? Sí. Bueno. Sí, maestra. Vamos a empezar entonces. De hecho, antes de que empiece, estaba revisando ya sus cálculos ahí en la aplicación. Y sí, la mayoría sí los tiene pues bien. Entonces, hoy mismo les retroalimento en la tarde y ya. ¿Qué les pareció usar esa aplicación para responder? Alejandra, que grabaste como 2 veces el video, creo, me contaste ahí. Sí, no me dejaba subir el video, maestra. Ya llegaba al 100% y me decía, no, hubo un error, vuélvelo a hacer. Y yo, no es cierto, no es Yo tuve cierto. el mismo problema, maestra, y no supe si le llegó al último. Lo grabé como 2 o 3 veces también, pero no supe si se envió. Yo también. Vamos a Tomé ver. capturas. Igual tomé capturas. Al ratito vemos. Bueno, vamos a iniciar con Strongyloides stercoralis. En la práctica de Harada Mori, de hecho también mencionamos este parásito porque junto con las uncicarias provocan una enfermedad muy similar. Sin embargo, las uncicarias y estrongiloides pues son dos tipos de parásitos distintos. En este caso, el Strongyloides stercoralis es un parásito que pertenece a la superfamilia Rhabditoidea, porque al igual que las uncicarias, tiene larvas rhabditoides y larvas filariformes, que son larvas infectivas. También se van a encontrar en el suelo, en el agua, generalmente como un organismo pues libre, que puede estar viviendo en el medio ambiente, y son de mucho interés en la parte médica y también en la parte pues veterinaria, que al final de cuentas pues también es medicina, pero pues de animales. Esta especie en particular tiene la capacidad de infectar tanto nuestras mascotas, así que las mascotas también puede ser un blanco de infección para nosotros, y puede infectarnos también a nosotros. Van a provocar en este caso lo mismo tanto en uno como en el otro. A diferencia de los parásitos que vamos a ver la próxima semana, que son ya los últimos parásitos y son parásitos accidentales, este parásito puede realmente estar en un cuerpo y también pues en el cuerpo de nuestra mascota. ¿Qué es lo que produce? Produce principalmente gastroenteritis. Eso es lo que va a producir. Pero dependiendo obviamente también de la carga parasitaria, es decir, de cuántos parásitos tengamos, van a presentarse los síntomas o va a ser una infección pues asintomática. También van a presentarse cuadros de enteritis o enterocolitis pues crónica. De hecho, pues aquí vemos a los estrongiloides en la imagen. ¿Qué características presentan estos parásitos? Bueno, para empezar, igual, se reproducen también por fecundación y se reproducen por partenogénesis. Recuerden que partenogénesis es una forma de reproducción en la cual nacen organismos de huevos no fecundados. ¿Ok? Eso es lo que significa la partenogénesis. Y también presenta un fenómeno que se conoce como pseudogamia. En embriología, ustedes vieron que cuando existe la fecundación, los cuerpos polares del ovocito y del esperma pues se unen para juntar como la carga de cromosomas. Sin embargo, eso es algo que se da en la mayoría de los organismos, pero aquí, en este caso, este parásito no. Aquí no se unen los núcleos de los parásitos. Solamente están dentro de una célula, pero están como por separado. Es como, por eso se llama pseudogamia, porque están dentro de una célula, pero no están unidos. Los machos son de vida libre, todos absolutamente. Nunca encontraremos machos en nuestro organismo. De hecho, los que parasitan normalmente son las hembras. Y ellos en este caso los machos, van a requerir de cópula
para poder fecundar los ovocitos. Las hembras, por otro lado, ellas pueden ser tanto de vida libre durante un tiempo, pero también pueden ser parásitas. Es decir, ya cuando completan ciertos estadios de vida, pueden convertirse en un parásito. En la parte libre, ellas van a copular con los machos y van a poner huevos en la naturaleza, en el suelo. Pero ya cuando son parásitos, van a reproducirse en nuestro intestino a través de huevos no fecundados. Eso es lo que van a hacer las hembras. Miden, en este caso, la hembra siempre es más grande, un poquito más grande, y mide entre 1 a 1.5 milímetros, es decir, casi bueno, son muy pequeñitas, de hecho, son muy, muy pequeñas. Tienen una boca fusiforme, que es como decir que la tienen pues en punta, y eso le permite también en la etapa de vida libre estar alimentándose de pues materia orgánica, pero también ya en la etapa parasitaria le permite estar alimentándose de sangre. También se alimentan de sangre. El macho, por otro lado, es más pequeñito y presenta un tamaño de 0.8 a 1 milímetro. Es algo muy, muy, muy pequeño. Y como lo sabemos, los machos pues tienen una curvatura en la cola, que es donde está la espícula copulatoria, que es el órgano que les permite pues copular. Tienen nada más un testículo y la hembra tiene un útero anfidelfo. También va a tener su vulva a unos 70 o 100 micras por debajo de la región central. Casi en todos los parásitos que hemos visto, las hembras tienen su vulva en la parte media. En este caso, pues no, la tienen un poquito más abajo. En cuanto a sus conductos eyaculadores y también del aparato digestivo, pues ambos convergen en una sola estructura que se llama cloaca. Tienen también aparato digestivo. Y en este caso la hembra, pues tiene en su etapa rhabditoide un esófago corto con un bulbo esofágico que le permite dilatarse. Y esto le permite, como les menciono, estar alimentándose de materia orgánica. Esta es una larva rhabditoide y pues su bulbo en este caso es más corto. ¿Cuánto miden en este caso las hembras de vida libre? Cuando son de vida libre todavía son más pequeñas, miden entre 150 a 300 micras. ¿Por qué son más pequeñas? Porque pues no han desarrollado su etapa adulta, por eso es que son todavía más pequeñas. La etapa 3 de la larva es la etapa filariforme y es cuando su esófago se alarga, o sea, queda como más alargado. Y aquí, en este caso, pues ya encontramos a un parásito que puede infectarnos. ¿Cómo nos va a infectar el parásito? De la misma forma que vamos a contraer las ursicarias, por estar en contacto con el suelo contaminado. Es decir, por estar pisando descalzos el suelo o por poner nuestras manos en algún lugar donde haya sido contaminado con las ursicarias. Tienen la capacidad como tal de penetrar la piel gracias a que excretan ciertas enzimas como la metaloproteasa, que de alguna forma degrada lo que es el colágeno y degrada la elastina de la piel. Hace que, en pocas palabras, que la piel se quede como más, pues como más delgada y también que sea un poquito más fácil de que ellas penetren, en este caso la epidermis hasta la dermis. Conforme van creciendo, pues van mudando. Entonces, estas mudas lo que le permite es, el momento en el que ya están en el cuerpo, pues ir alcanzando durante su etapa migratoria en la etapa adulta. Es decir, desde que entra hasta que llega al duodeno o al yeyuno, que es donde suelen como estar, hasta ese momento siguen como madurando y cuando ya llegan al yeyuno o al duodeno, ya son adultos y ahí ya pueden pues copular. ¿Preguntas hasta aquí? ¿De este parásito? Bueno, el ciclo biológico es muy parecido, casi igual al de las ursicarias. Tenemos en este caso que una persona que va a estar infectada va a liberar huevos de ursicarias o larvas de ursicarias. Estas larvas van a ser rhabditoides, las que se eliminan por las heces, no son infectivas.
En el suelo, donde está la materia orgánica, pues tienen también dos posibilidades. La primera es que si es una larva hembra, se convierta rápidamente en una larva infectiva o una rhabditoide, que puede infectar otra vez a la persona. Pero si esto no ocurre, pues la larva puede también madurar, convertirse en un adulto en forma libre y copular con el macho y poner más huevos en la forma libre o pues en el medio ambiente. Si esto ocurre, pues nacen otra vez larvas rhabditoides, maduran a una filariforme, en el caso de las hembras, penetran la piel, pasan por la circulación sanguínea, por los pulmones, después penetran los alveolos, suben por la tráquea, por la faringe y vuelven a ser deglutidas. Cuando son deglutidas, pues las hembras ya en su forma adulta empiezan a poner huevos y aquí es cuando intervienen ya ciclos de autoinfección porque hay huevos que no salen del cuerpo y también que nacen dentro del intestino. Esto permite que las larvas pues, se desarrollen dentro y también pueda volver a aumentar la carga parasitaria. Los huevos que salen o las larvas que salen, pues son las que vuelven a iniciar el ciclo, tratando otra vez de pues, convertirse en larvas infectivas o de convertirse en adultos. ¿Sí, chicos? Bueno. ¿Cuánto tiempo tarda en que una larva, desde que entra a nuestro cuerpo, alcance la circulación y luego vaya hasta el tubo digestivo? Más o menos un día. Un día, 24 horas, es lo que una larva, un filariforme, tarda en completar su ciclo. En cuanto a su patogenia, creo que ya lo mencionábamos también en las uncicarias. La vía de entrada, en este caso, primeramente es la piel, principalmente los pies. Es también algo que se comparte junto con las uncicarias. Y vamos a encontrar pues también este eritema, el eritema migratorio de la larva, que puede también ampollarse y puede generar como una vesícula. Vamos a encontrar también daños en los sitios por donde pasa la larva. Por ejemplo, si pasa por los pulmones, pues vamos a encontrar también microhemorragias en los pulmones. Encontramos una gran cantidad de eosinófilos, o es eosinofilia. Tenemos también una heteroinfección, o puede ser también podemos contraer una heteroinfección, que es cuando nos contagiamos tanto de Strongyloides stercoralis como de alguna urticaria. Es decir, podemos tener dos parásitos al mismo tiempo. También, en este caso, pues tenemos lesiones al duodeno o al yeyuno, lo que genera pues también hemorragias en el intestino. Y esto se debe también a mecanismos de autoinfección interna como externa. De hecho, aquí vemos claramente todos los daños al intestino. Esto es la larva de Strongyloides en los pulmones. Todos estos son eosinófilos. Y esto claramente es el eritema pues, migratorio. Es decir, por donde ha pasado la larva. En cuanto a la infección de los pulmones, pues podemos contraer en este caso neumonía. De hecho, muchos pacientes tienen cuadros de neumonía pues atípica. Pero sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos, que sufren alguna inmunodeficiencia. En pacientes sanos encontramos también síntomas como de neumonía, o síntomas como respiratorios, pero no tan graves. Otra cosa que podemos llegar a encontrar son crisis como asmáticas. Puede provocar que el paciente tenga algún tipo de crisis asmática. Y vamos a encontrar también, en este caso, en las personas inmunocomprometidas, un gran daño al parénquima pulmonar. De hecho, muchas personas consideran esta infección como una infección oportunista para ellos, que pues puede llevar realmente a matarlos, o sea, sí los puede dejar, puede matarlos esta infección. Lamentablemente el parásito pues es muy resistente y de hecho tiene una capacidad de generar resistencia a la reacción inmune de nuestro cuerpo. Es algo que pocos parásitos de este género o de este tipo pueden hacer. Aquí encontramos en este caso
todo esto rojo que estamos viendo son eritrocitos, es una hemorragia en el alveolo. ¿Sí? ¿Lo ven? Todo esto rojo son eritrocitos. El azul, o lo azul que está aquí, son eosinófilos, y obviamente, pues esto es el parénquima ya del pulmón. Básicamente, la patogenia, los mecanismos patogénicos se resumen en 3 tipos. La penetración cutánea, la migración a la fase pulmonar, y su replicación o permanencia en el intestino o en algún lugar fuera del intestino. Eso es lo que va a provocarnos el daño. Tenemos lesiones cutáneas. A diferencia de las uncicarias, algunas de ellas pueden ser más discretas, pueden ser inclusive hasta un poquito más leves aparentemente. Vamos a encontrarlos también entre los espacios de los dedos interdigitales, sobre todo de los pies. Podemos encontrarlos aquí en la planta del pie. También se pueden llegar inclusive a encontrar en la zona anal, porque si la larva ya se transforma en una filariforme y se queda en la parte anal, pues ahí también puede llegar a penetrar y puede llegar también a infectar nuevamente a la persona. Vamos a encontrar también sitios de autoinfección en estas zonas, donde generalmente las larvas pues se quedan en la piel y cuando maduran pues simplemente vuelven a entrar. En los pulmones encontramos primeramente neumonitis difusa. Todo esto que estamos viendo pues es obviamente tejido pues hemorrágico, tejido que está dañado. Podemos también encontrar derrames pleurales. Aquí tenemos un derrame pleural. Este es un derrame pleural. Tenemos expectoraciones. Y esto se da porque la larva, pues, para que pase los pulmones, pues tiene que romper, tiene que abrir espacio entre los tejidos. Cuando hace eso, pues obviamente daña los alveolos y en algunas ocasiones, pues daña las pleuras. O sea, puede romper esa membrana y hacer que el líquido pleural se salga. Junto con esto, pues también encontramos eosinofilia. Si ven aquí, pues todos ellos son eosinófilos. En el intestino, aquí se complica un poco más las cosas porque la mayor complicación que tenemos con este parásito es que haya infecciones bacterianas secundarias. Como el parásito, vamos a decir, daña la mucosa, pues deja expuesta la mucosa para que cualquier bacteria del intestino entre a la sangre. ¿Qué pasa si una bacteria pues entra a la sangre? Tenemos septicemia o tenemos bacteremia, que es una infección pues realmente peligrosa, porque puede pasarse a cualquier sitio y a eso nos complica más las cosas. Vamos a encontrar también edemas en la parte intestinal. Las vellosidades tienden como a alargarse y también pueden achatarse o aplanarse. Vamos a encontrar un aumento del peristaltismo que se traduce pues en diarrea o en una mucosa abundante. Podemos también encontrar lesiones necróticas, sobre todo cuando ha habido mucho daño, fibrosis del intestino, y también tenemos en este caso atrofia pues muscular, del músculo liso. Aquí vemos claramente el colon de una autopsia de Strongyloides stercoralis, y aquí vemos nuevamente los daños al intestino. En cuanto a su clínica, bueno, es muy importante primero hacer el diagnóstico diferencial de una uncicariasis. Tenemos que ver que no sea un Decatur americano o una ancilostoma duodenal. ¿Por qué? Pues porque los síntomas, si se fijan, son prácticamente iguales, son muy similares. Vamos a encontrar el primer síntoma o signo físico, el eritema, como en el sitio de infección. De hecho, este es un eritema que se encuentra en la pierna. Aquí está la pierna. Vamos a encontrar también urticarias, que son por donde ha pasado el parásito. El parásito tiene también la capacidad de invadir tanto vías biliares, vesícula, hígado, estómago, ganglios, abdomen, y esto puede pues, tener también como más complicaciones. En cuanto al cuadro pulmonar,
tenemos principalmente neumonía atípica. ¿Cuáles son los síntomas de una neumonía pues atípica? Que es de comienzo gradual, no es como de algo tan brusco, no hay fiebre, tenemos dolores de cabeza, muscular y de articulaciones, y la tos pues generalmente seca. Esa es una neumonía atípica. Dentro de esto tenemos también pues crisis asmáticas y tenemos también pues expectoraciones en algunos casos, pero normalmente pues la tos es seca. Cuando tenemos estos síntomas es porque el parásito está en el pulmón o está en su fase migratoria todavía. Vamos a encontrar leucocitosis y eosinofilia en un 15 a 40%. Recuerden que las biometrías hemáticas les pueden decir mucho sobre el paciente, sobre todo si hay eosinófilos es porque tiene parásitos. Ya se los he mencionado bastante. Cuando llega al intestino ya tenemos diarrea, tenemos un cuadro de diarrea que también puede alternarse con estreñimiento. Puede ser que la persona hoy tenga diarrea y el otro día tenga estreñimiento. Encontramos dolor abdominal en el epigastrio o en el hipogastrio. Son los lugares donde más se encuentra el dolor. ¿Dónde es el epigastrio, chicos? ¿Cuál es el epigastrio? ¿La boca del estómago? En la boca del estómago. ¿Y el hipogastrio? Abajo del ombligo, en el ombligo, que digo. Exactamente, es más abajo. Obviamente por la zona del dolor, pues esto también puede confundirse con síntomas de otros parásitos. Por ejemplo, ya la yardasis se puede confundir por este síntoma. También porque pues hay pérdida de peso, pérdida de apetito, náuseas y vómito. La mayor complicación, ya lo mencioné, pues es la anemia, porque el parásito se alimenta de sangre. Va a estar alimentándose de sangre, de eritrocitos. Y también va a provocar que el paciente esté deshidratado, con irritación nerviosa y con depresión, tanto física como pues mental, psicológica. ¿Sí, chicos? En algunos casos, en pacientes que están sanos, no en todos, la infección puede transcurrir asintomática durante varios años. Generalmente esto es cuando una persona no tiene tanta carga parasitaria y también cuando su sistema inmune pues está funcionando. Sin embargo, cuando el sistema decae, pues esto puede aumentar los riesgos de que la persona fallezca. Y dentro de la complicación más grande que se presenta con esta infección, pues es la sepsis sanguínea por Escherichia coli. Si la Escherichia coli del intestino pues llega a la sangre, pues ahí ya tenemos un gran problema. Sobre todo en personas que ya pasan los 60 años o personas que ya están como de edad avanzada. Otra complicación son los abscesos pulmonares porque se pueden también infectar y también pueden llegar a causar fibrosis a lo que es el pulmón. Hola, Ángela. Maestra, entonces puede llegar a tener años con el parásito sin darse cuenta. Solamente si su carga parasitaria es baja y también si su sistema inmune está sano, si está pues normal. Pero solamente en esos dos casos. De su epidemiología, bueno, como pueden observar en el mapa de distribución, México es una zona que está prácticamente llena de estrongiloides stercoralis. Inclusive aquí en los suelos arenosos de Zacatecas lo tenemos también. También lo tenemos aquí en nuestro estado y en la capital, como se puede observar. Generalmente, pues, ¿por qué creen que lo tenemos aquí, chicos? ¿Por qué piensan que lo tenemos aquí? Por las condiciones de higiene. Una, pero también porque este parásito principalmente lo han traído las personas migrantes. La migración de las personas ha permitido que el parásito también ya esté en estas zonas. Porque si se fijan, normalmente la zona original era de aquí de de Sudamérica, Centroamérica, pero vean pues, hasta dónde ha llegado. Y es la zona
pues a donde se dirigen la mayoría de los migrantes, aquí al sur de Estados Unidos. Entonces, es por eso que la mayoría de las personas, bueno, la mayoría del país está, pues, pues infectado con el parásito. Y se acuerdan que también el estrongilo, bueno, las urticarias, pues necesitaban como humedad, necesitaban también como una región fresca, donde hubiera materia orgánica. Aquí en este caso, este parásito, pues si se fijan, también lo prefiere, obviamente, pero se ha adaptado precisamente a nuestra zona también. Ya es una adaptación que tiene también el parásito y está, pues obviamente también aquí en Zacatecas. Así que no es tan seguro estar descalzos en la bufa. Otra región que es muy endémica, vamos a decir que es el sur de Asia y pues el centro de África. Y pues tiene lógica porque el centro de África coincide con la selva del Congo. Aquí está la selva del Congo y pues por eso es una zona como más endémica. Ahora, cuando hablamos de una zona endémica, nos referimos a una zona donde está una mayor concentración de infecciones o de número de infecciones, donde está como mayormente, donde está más frecuentemente el parásito. Pero eso no implica que, por ejemplo, en esta zona de acá de México no esté. Entonces, a lo mejor sí está, pero está en menor proporción que esta zona que está marcada pues, con naranja. El Amazonas, pues es una zona sumamente endémica y rica en estos parásitos. De hecho, es la zona donde más infecciones se dan en Sudamérica. Ya lo sabemos, el uso la costumbre de estar descalzos, los usos y costumbres de la población, pues hace que el parásito generalmente también se contagie. El fecalismo al aire libre o al ras del suelo, pues también nos ayuda como a seguir propagando la infección. ¿Quiénes están más propensos? Lactantes, niños y personas que trabajan como en campo o que están como en edad avanzada, más de 50 años, son personas más propensas. Y la mayor parte de las infecciones se dan en la época de primavera y en la época de verano. Pues en pocas palabras, cuando hay lluvia, cuando hay humedad, cuando hay materia orgánica. En México, ¿cuáles son los estados más endémicos de este parásito? Tenemos zonas tropicales de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y los Altos de Jalisco. O sea, muy cerca también de aquí. Aquí en México la prevalencia total es de un 4.3% de la población infectada y realmente el Alto de Jalisco es donde más se encuentra el parásito. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico se hace a través de tomas sanguíneas. Hay que ver también que el paciente no tenga pues anemia. Hay que ver la cantidad de eosinófilos, de linfocitos. Y tenemos que ver también, en este caso, el coproparasitológico, sobre todo usando la técnica de Harada-Mori para identificar las larvas. Eso es más importante. Aquí, por ejemplo, ¿a quién pertenecen estos 3 huevos? Chicos. El de baloncito es el de trichuras, ¿no? Este sí. Ese. ¿Y este? Y los demás no sé, maestra. Ya nomás ese lo identifiqué. ¿No era el de Ascaris? Se parece, pero parece más como uno de tenia, por la corona radiada. ¿Quién creen? Tal vez un trematodo, por la forma que tiene de su opérculo. Técnicas de Harada-Mori es la técnica ideal para diagnosticar este parásito. Y también podemos hacer técnicas inmunológicas o serológicas, como el test ELISA, que es el que se emplea pues, en la actualidad también. Pero, pues, para un diagnóstico más certero, el coproparasitológico es el que más recomiendo. Obviamente, pues ya saben, esto lo tiene que hacer el laboratorio un especialista, y usted ya nada más piden la técnica si es que sospechan de la infección.
En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es más agresivo. De hecho, bueno, vamos a hablar ahorita ya de un fármaco que, pues creo que sí es el único, a mi parecer y a mi conocimiento, creo que este sí requiere receta médica. No lo puedes pedir solamente allí en la farmacia. La primera elección de tratamiento es ivermectina. Ese es el antiparasitario de elección para los estrongiloides estercorales. Generalmente porque la infección suele ser un poquito más grave que las urticarias y también porque es un antiparasitario bastante fuerte. O sea, acaba pues con ese parásito y con parásitos en sangre, acaba con parásitos en pulmón, o sea, en muchos lados. Es un antiparasitario bastante fuerte. La dosis se da en 200 microgramos, es una pastilla muy chiquita, durante 2 días, tanto en adultos como en niños. Si no tenemos este antiparasitario, pues se pueden dar los otros dos, que es el melbendazol y el albendazol. El albendazol de 400 miligramos al día por 7 días, tanto en adultos como en niños, pero la desventaja del albendazol es que pues, sigue siendo muy tóxico para el hígado. Entonces, por eso no se da como por tantos días. Y es por eso que se prefiere dar como la ivermectina, que es más fuerte. Y en el caso del melbendazol, pues igual se da de 200 a 400 miligramos por día por 3 días. Hay que repetir después la técnica de Harada Mori unas 2 semanas después para ver que ya no haya parásitos. Si los hay, pues hay que dar nuevamente tratamiento. Y pues ya lo saben, como el paciente pierde sangre, hay que corregir la anemia, simplemente, con transfusión sanguínea o hay que corregirla con hierro, con plasma o con lo que se necesite. ¿Sí, chicos? Y en cuanto a su prevención, pues la prevención es básicamente la misma que las urticarias. No caminar descalzos en ningún sitio, sobre todo al aire libre o en el campo. Evitar el fecalismo al aire libre, no hacer esto. Pues obviamente tener una correcta eliminación de las excretas usando letrinas. Y pues ustedes que son médicos y que van a estar como en el servicio social, pues hacer pláticas de concientización en los lugares donde hay una población rural o semirural y donde pues también la gente hace estos hábitos. Informar a la gente. O la educación para la salud, es la prevención primaria. Entonces, eso es la prevención básicamente. En cuanto a las mascotas, pues también se recomienda desparasitarlas y no dejarlas estar libres. Recoger las heces y pues también tener como su control de ellas, porque pues a final de cuentas también son vectores de muchas infecciones para nosotros. ¿Preguntas, chicos? Yo, maestra, ¿cuál era su periodo de incubación? Generalmente, es que, bueno, para que aparezcan síntomas gastrointestinales, depende, porque va a depender mucho de la carga parasitaria y va a depender también mucho del sistema inmunológico. Como te mencioné ahorita, si el paciente está, pues, sano y no tiene tantos parásitos, no se va a identificar o no va a haber síntomas como muy visibles. Pero el periodo de incubación para que inicie la infección, independientemente de si hay síntomas o no, es de 24 horas. O sea, 24 horas es lo que tarda en llegar hasta el intestino. Otra pregunta que tengan, chicos. Hoy vamos a ver un parásito que se conoce como estrongiloides estercorales. Este parásito causa lo que se conoce como estrongiloidiasis o estrongiloidosis. Es un parásito de un género pues amplio y también de una familia pues súper amplia. Pertenece a la familia Rhabdothoidea. ¿Qué quiere decir? Que son gusanos que tienen un esófago rhabditoide o muy corto, que les permite también alimentarse de materia orgánica. La semana pasada, en la clase del viernes, vimos lo que eran las urticarias.
vimos lo que era Necator americano y vimos también lo que era Ancylostoma duodenale. Si se acuerdan, esos parásitos infectaban a las personas a través de la piel o se metían al cuerpo a través de la piel. En este caso, este parásito hace también lo mismo. Se mete a través de la piel y el tipo de infección es exactamente igual. A diferencia de las uncicarias, este parásito nace pues más pronto, o sea, su ciclo de vida es todavía un poquito más rápido, ya que, por ejemplo, con las uncicarias, pues para que una larva saliera del huevo, pues requería a veces hasta 5 o 6 días. En este caso, el gusano nace a los 2 días, más o menos. Como son gusanos que se encuentran también en vida libre, pues vamos a ver que también son de mucha importancia tanto en la medicina humana como en la medicina pues, veterinaria, ya que pueden infectar tanto a mascotas y las mascotas también pueden ser un foco o un blanco de infección para nosotros. Otra cosa que caracteriza mucho este gusano es que, a diferencia también de las uncicarias, puede sobrevivir en suelos un poco más secos. No desérticos, pero sí suelos secos. De hecho, vamos a ver ahorita en el mapa de distribución que se encuentra también distribuido en la parte norte de México, inclusive también su distribución coincide con nuestro estado, con la capital. A diferencia de las uncicarias, que pues no, ellos sí requieren como un clima un poquito más templado. Causan algo muy similar en cuanto a su clínica. Lo primero que causan es gastroenteritis o enteritis o enterocolitis crónica, dependiendo también como tal si hay una carga parasitaria alta, o si hay muchos parásitos, o si hay pues pocos parásitos. Vamos a ver que es muy parecido a lo que vimos el viernes, pero tiene como algunas diferencias como tal. ¿Qué características tiene este parásito? Bueno, para empezar, ya sabemos siempre que las hembras son más grandes que los machos. También aquí en este caso, las hembras pueden generar nuevos huevos o individuos a partir de huevos no fecundados. Es decir, tienen también reproducción partenogénica. Les puse esta imagen de las abejas porque es como el ejemplo más fácil que se me ocurrió para que lo entendieran. Porque, por ejemplo, con las abejas sabemos que un huevo no fecundado o haploide pues dan los zánganos. Cuando hay fecundación, pues dan hembras abejas o obreras. En el caso de los parásitos es algo similar. Los huevos pueden dar más individuos a pesar de que no estén fecundados. Y a diferencia de las abejas, que el sexo depende como del número de cromosomas, aquí no. Aquí un huevo que no está fecundado puede ser macho o puede ser también hembra. También existe un fenómeno que se conoce como pseudogamia, porque sabemos que cuando existe la fecundación, los núcleos polares del ovocito y del esperma pues se unen para formar un nuevo individuo, para formar la carga de cromosomas. Aquí en este caso, pues esto no ocurre. Lo único que va a pasar es que al unirse, los núcleos van a quedar por separado dentro de una misma célula. Y eso se conoce como pseudogamia. Jamás hay una unión entre núcleos. Los machos siempre van a ser de vida libre. Siempre, siempre van a estar en el suelo, en la tierra, en la parte donde está la materia orgánica. Las únicas que van a ser infectivas van a ser las hembras. Las hembras son las que van a generar, en este caso, la infección en nosotros. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno. ¿Cuánto mide la hembra? Llega a medir de 1 a 1.15 milímetros. Son fusiformes y su extremo anterior es romo. Eso quiere decir que está como achatado, como redondo, la punta. Tiene también 3 labios en la boca que le permite, en este caso, pues succionar la sangre. Se alimenta de sangre en nuestro cuerpo. En vida libre o en la tierra se alimenta de cualquier materia orgánica, que puede ser materia en descomposición, bacterias, hongos o todo lo que se encuentre por ahí. El macho es ligeramente más pequeñito
mide 1 milímetro a lo mucho, y su cola también es curva. Tiene esta curva, pues ya lo sabemos, para la fecundación, para la cópula. Tiene nada más un testículo, y la hembra, por otro lado, tiene un útero anfidelfo. Claramente aquí vemos el macho, la cola curva, aquí está la espícula copulatoria, aquí está la vulva de la hembra, y pues la hembra no tiene la cola curva. Vamos a encontrar también, en este caso, que las hembras que son rhabditoides van a presentar un esófago pues corto, mientras que las hembras parásitas, que son filariformes, presentan un esófago más alargado. Esto es obviamente por lo que consumen, de lo que se van a alimentar. También tenemos directamente que las hembras van a estar relacionadas principalmente con problemas de anemia. De hecho, la estrongiloidosis va a provocar principalmente anemia en personas de alto riesgo. A diferencia como tal de las uncicarias, por ejemplo, las uncicarias pues se podían eliminar fácilmente con un medicamento como el albendazol. Aquí en este caso, el estrongiloides, pues es un poquito más resistente a este medicamento. De hecho, por eso se diferencian mucho en las infecciones, y por eso es importante que sepan qué parásitos es el que tienen. A pesar de que la clínica sea prácticamente la misma, no van a poder dar el mismo tratamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita hablamos ya de los estadios de vida. Sabemos que todos los parásitos gusanos o nemátodos tienen aproximadamente 5 estadios, desde que son larvas tipo 1 hasta los adultos. Y obviamente conforme van creciendo, pues van mudando sus estructuras y van madurando. Las larvas tipo 3 o filariformes son larvas que son pues más largas, más delgadas, su esófago es más estrecho, y generalmente miden unas 500 micras. Estas larvas van a penetrar la piel, principalmente en los pies, entre los dígitos de los pies o en la planta del pie, que es donde está la piel como un poquito más delgada. Se van a ayudar de algunas enzimas como la metaloproteasa o proteína o glucoproteínas para poder ahora sí que entrar al cuerpo humano. Estas hembras van a pasar por 2 mudas distintas ya en nuestro cuerpo durante su migración. Su lugar final o su objetivo final es llegar al intestino delgado, principalmente al duodeno o al yeyuno. Ahí van a empezar a poner huevos sin la necesidad de estar copulando con un macho. Y a veces estos huevos pueden nacer dentro de nuestro cuerpo y así aumentar la carga parasitaria. Con el paso del tiempo, obviamente, mientras más parásitos tengamos, van a ir presentándose los síntomas. De hecho, si la carga es muy leve, los síntomas pues no aparecen. La infección se vuelve asintomática. En cuanto al ciclo, ya lo habíamos hablado en la clase pasada también, es muy similar o pues prácticamente igual al de las uncicarias. Va a iniciar cuando una persona infectada pues desecha huevos o desecha larvas a través de las heces. En las heces van a encontrarse larvas rhabditoides, larvas que se alimentan de materia orgánica. Estas larvas tienen 2 opciones. La primera opción es que se desarrollen rápidamente como una larva filariforme y vuelvan a infectar a la persona. La otra opción es que se desarrollen hasta el estadio adulto en la vida libre, o sea, en el medio ambiente, y copulen ahí en la tierra con un macho o con una hembra. Si esto ocurre, pues la hembra va a poner huevos fecundados en el suelo y van a nacer todavía más larvas rhabditoides, que van a terminar transformándose en filariformes, y cuando una persona está caminando descalza o está expuesta de cierta manera, pues la larva penetra la piel, pasa a la circulación sanguínea, llega a los pulmones, después destruye los alveolos para poder salir de ahí, pasa por la tráquea, sube por la faringe y luego es deglutida otra vez al intestino. Ya en el intestino se convierte en adulto, en un parásito hembra, y esta hembra va a poner, en este caso, huevos que no están fecundados, huevos que son pues haploides. Estos huevos van a liberarse por las heces o pueden nacer también dentro de nuestro cuerpo.
En algunas ocasiones, los huevos se quedan pegados en la parte del ano, o en la parte de la piel del periné. Si los huevos nacen en esa zona, pues la larva con el tiempo puede llegar nuevamente a infectar a la persona. De hecho, algo que no les mencioné, por ejemplo, creo que el de ella lo sabe, es que cuando hacemos la técnica de Harada Mori, es muy importante que tengamos siempre guantes. Y o sea, no se puede hacer la técnica si no usamos guantes, porque, pues, ¿cómo infectan las larvas? Pues a través de la piel. Y si nos cae una larva en la piel, pues obviamente nos vamos a infectar. Entonces, recuerden que esa técnica estamos cultivando larvas. Así que es por eso que siempre, siempre se debe usar guantes cuando usamos esa técnica, cuando diagnosticamos algún parásito de estos. A diferencia de las uncicarias, el ciclo de maduración de estos parásitos es más largo, bueno, es más corto más bien. Por ejemplo, las uncicarias tardan unos cuantos días, pero para que se vuelvan adultos, estos parásitos solamente tarda 24 horas, desde que básicamente la adquirimos en piel hasta que llega al intestino, son 24 horas, y ya en 24 horas ya tenemos parásitos ahí en el duodeno. ¿Cuáles son sus mecanismos de infección y su importancia en la infectividad? Son prácticamente los mismos que en uncicarias. Tenemos también aquí que la vía principal de entrada es cutánea, generalmente pues los pies. Aquí tenemos el pie, esa es la planta del pie. Y se fijan, también se pueden formar ampollas. Es algo muy común que vemos también en esta infección. Otra forma de infección que es muy rara, pero que también puede llegar a existir, es cuando consumimos algún objeto contaminado, ya sea con tierra, algún alimento. Por ejemplo, la gente que va de picnic y que pues pone sus cosas ahí en el suelo, pues también puede llegar a contagiarse por accidente de esta manera. Existe también con este parásito algo que se conoce como heteroinfección, que básicamente son dos tipos de infección al mismo tiempo. ¿Y a qué se refiere con ello? Pues recuerden que también tenemos uncicarias. Es decir, una persona puede tener Strongyloides stercoralis y puede tener también al mismo tiempo Necator americano o algún tipo de uncicaria. ¿Por qué? Pues porque están básicamente en el suelo los dos y puede ser uno u otro. También tenemos diferentes mecanismos de patogenia, como el daño al intestino. Recuerden que se alimentan de sangre. Y tenemos también daño a los pulmones, o fiebre eosinofílica. En cuanto a los pulmones, pues el daño principalmente va a ser al parénquima, a los alvéolos, cuando los parásitos están en esa zona. Recuerden que los parásitos, el daño que causan principalmente es traumático. Ellos pues necesitan abrirse paso por nuestro cuerpo, y para eso pues no les va a importar romper un alvéolo, romper un vaso, o sea, no les va a importar romper un tejido, en pocas palabras. Este trauma que llegan a sufrir los pulmones, pues se ve reflejado obviamente en neumonía típica. Ahorita vamos a ver cómo es la neumonía atípica. Junto con esto, pues también llegan a presentarse crisis asmáticas o cierto tipo de asma que es provocado por los parásitos. Otra cosa también importante de ellos es que son más peligrosos realmente en personas que están inmunocomprometidas por alguna razón, ya sea porque tengan SIDA, porque estén tomando algún tratamiento para el cáncer o algo así, porque en ellos, pues ahora sí que esto sí es un mal pronóstico. De hecho, la mayoría de la gente que está inmunocomprometida, pues se puede morir por una neumonía atípica. Y lamentablemente el paciente no puede como combatir la infección. A pesar de que hay muchos eosinófilos en el cuerpo y linfocitos, no puede eliminar la infección por completo. Como patología, bueno, principalmente el daño que encontraremos es en la piel. Vamos a encontrar una lesión cutánea que a menudo es discreta, un poquito más discreta que en las uncicarias. Aunque también puede ampollarse o salir una ampolla, es más común que esta ampolla salga con las uncicarias. Aquí vamos a encontrar placas eriteescamosas, generalmente en lo que es el arco del pie, entre los dígitos o en la planta. También se pueden encontrar en la zona anal o en el periné, porque recuerden que hay
pues, procesos de autoinfección. Un gusano puede quedarse por ahí en el perineo y puede volver a entrar al cuerpo. Aquí, por ejemplo, en la imagen histológica, esto rojo que estamos viendo, pues son eritrocitos. Esto es un paciente que tiene un alveolo roto o una microhemorragia en el pulmón. Obviamente cuando el parásito va pasando por los alveolos, pues los rompe los vasos para salir de ahí. Y pues obviamente esto causa que el pulmón tenga microhemorragias. En la parte como tal también del pulmón, estas microhemorragias o este trauma puede empeorar porque si el parásito llega a otras zonas como las pleuras, puede ocasionar derrames pleurales. Aquí tenemos un derrame pleural, todo esto es líquido de la pleura. También encontramos en este caso neumonitis difusa, que es lo que vemos principalmente aquí en las imágenes, en las tomografías. Todo esto que vemos es daño, obviamente es pues agua básicamente en los alveolos. Vamos a encontrar también en este caso expectoraciones. El paciente puede empezar también a toser un poco de sangre. En la parte del intestino encontraremos principalmente lesiones de tipo traumático también. Son lesiones en la pared intestinal y obviamente se ven claramente aquí pues en el examen que le hicieron a la persona. El problema de estas lesiones es que se pueden agravar con alguna infección bacteriana, sobre todo si están en el intestino delgado o el intestino grueso. Encontramos también edema en las paredes intestinales, las vellosidades están pues hinchadas y también esto hace que el paciente no absorba suficiente alimento, que no pueda como retener completamente los nutrientes. Pueden achatarse también, hay pérdida de la mucosa del intestino y hay un aumento del peristaltismo que se traduce pues, básicamente en diarrea. Eso es lo que va a pasar. Encontramos también fibrosis, alteraciones de la mucosa. En algunos casos puede que el paciente empiece a presentar necrosis del intestino, pero principalmente el problema más grave o la complicación más grave son estas, las infecciones bacterianas. Recuerden que el intestino, chicos, es una zona muy contaminada y pues cualquier lesión que haya en el intestino puede generar una infección pues directamente a la sangre. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. ¿Cómo es la neumonía atípica? Ya hablando de sus manifestaciones clínicas. Una neumonía pues normal, pues en este tipo de neumonía normal hay fiebre. Es de comienzo súbito o de comienzo pues rápido. Tenemos escalofríos y dolor en el dolor costal y tos productiva o con flemas, en pocas palabras. En el caso de la neumonía típica, que es lo que encontramos en esta infección, va a empezar de forma gradual. El paciente va a empezar como si tuviera una gripe, luego se va a ir empeorando y así consecutivamente. No hay fiebre, a diferencia de la neumonía normal, en la típica pues no hay fiebre. Existe dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, cosa que también no es algo muy común en la neumonía. Y la tos generalmente pues es seca. Esa es una neumonía atípica. Esto sería, en pocas palabras, el cuadro clínico que presentaría la persona en la etapa pulmonar. Una neumonía típica con crisis asmáticas. Es muy importante, ya lo mencionamos, que siempre se haga el diagnóstico diferencial de una anquilostomiasis o de las uncicarias, porque el tratamiento que se da, ya lo dije, también no es igual, es un poco más agresivo el tratamiento que se da para este parásito. El eritema es más pruriginoso y puede haber inclusive hasta edema en la zona. La desventaja de este parásito, a diferencia de las uncicarias, es que puede llegar fácilmente a otros órganos como el hígado, en la vesícula biliar o el peritoneo inclusive. Encontramos, en cuanto a eosinofilia, un 15% o 40% de elevación de eosinófilos y de linfocitos. Los pacientes en la etapa intestinal, pues, tienen diarrea, hay cuadros de diarrea, hay pérdida de apetito,
náuseas. Generalmente hay dolor también en el abdomen, principalmente en el epigastrio y en el hipogastrio. Cuando estamos ya en esta etapa pulmonar, en esta etapa intestinal, pues este dolor puede confundirse con otras enfermedades, como la yardasis. Entonces es importante también, pues, descartar que no sea otra cosa. Los dolores principalmente son de tipo cólico. Entonces, para la gente que ha sufrido cólicos, pues ya más o menos sabe cómo son. Si hay una carga parasitaria alta o si el paciente está, pues, inmunocomprometido, la anemia que va a presentarse en este caso, pues suele ser un poquito más grave o mayor. Vamos a encontrar también deshidratación en los pacientes y también pues, los pacientes se ponen muy nerviosos y se ponen deprimidos, tanto física como mentalmente. Ahora, en un paciente sano y que no tiene una carga parasitaria alta, esta infección puede estar en el cuerpo por años, o sea, por varios años sin que se llegue a presentar como algún síntoma. Y solamente va a aparecer si la persona pues empieza a tener como alguna complicación con su sistema inmunitario. Pero una persona como nosotros, sana, podemos a veces tenerlo y no nos damos cuenta. De repente sí hay pequeñas variaciones como en la hemoglobina, pero cuando no está en alta la carga parasitaria, pues no llega a pasar de ahí. En alguien que está inmunocomprometido es una causa pues de muerte, o sea, sí llega a causar realmente la muerte. Pacientes con SIDA que se infectan con este parásito, pues sí se mueren, principalmente como lo mencioné, de neumonía típica y de deshidratación, que es lo que va a causar por la diarrea y por la pérdida de sangre también de anemia. Tenemos en este caso la complicación más grave, que es la sepsis por Escherichia coli. La E. coli, ya lo saben, es una bacteria pues, que está en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. Y esta sepsis es muy común, pero sobre todo en ancianos, en personas de 60 años en adelante. Es más común en esa etapa de vida. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, les comentaba que este parásito es un poquito más adaptable a diferencia de las ursicarias. Si se fijan en el mapa de distribución de donde se encuentra, pues está en todo el mundo, pero aquí en México, vean cuál es la zona de distribución que tiene. Básicamente coincide también con todo nuestro estado. Es un parásito que lo encontramos inclusive hasta en suelos un poco cálidos o arenosos. Entonces, por eso es que es más agresivo el parásito, porque pues, es más resistente. Obviamente es un parásito que prefiere los suelos pues, húmedos o los suelos que tienen materia orgánica, porque tiene más de dónde alimentarse, pero puede adaptarse más fácilmente que las ursicarias. Es por eso que también se recomienda que no andemos descalzos pues, en ningún lado, básicamente. En cuanto a otro factor que ha influido mucho en la zona de distribución del parásito, es la migración. La migración, muchachos, de las personas, sobre todo de América Central hacia Estados Unidos, pues es algo que ha influido muchísimo en que los parásitos que están en Sudamérica, pues lleguen hasta por acá, porque pues obviamente algunas filarias, por ejemplo, no estaban aquí aquí en México. Y ahorita pues ya las encontramos aquí. Es principalmente por eso, por el fenómeno de migración. Somos pues un país donde la gente pues pasa para llegar a Estados Unidos y a veces pues se queda aquí. También usos y costumbres, por ejemplo, como el andar descalzo, la gente que pues se dedica a la agricultura, los niños que suelen estar jugando como en la tierra, los que van a días de campo o que les gusta como acampar, pues tienen también una alta incidencia en infecciones porque son pues gente vulnerable. El Amazonas es una zona, por ejemplo, que es súper endémica del parásito y casi siempre la gente que va ahí, pues bueno, hace unos años pues era imposible que no te mojaras, era una selva muy húmeda. Ahorita pues ya está desapareciendo. Pero
o sea, la gente que se dedica como a ir a esas zonas por lo que sea, siempre llega con una infección de este tipo, o en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque hay parásitos por donde quiera que le veas, hay este parásito y hasta muchos más. También, en este caso, los adultos mayores de 50 son también más susceptibles, no solamente por su edad, sino también porque su piel, la piel de las personas mayores es todavía más delgada que una piel pues, joven. Y en México encontramos la mayor incidencia, sobre todo en primavera y en verano, que es cuando están las lluvias. Se fijan aquí cuando llueve, pues todo se pone bien verde, los cerros se ponen bien verdes, y pues obviamente por eso, por el parásito, pues sale y se adapta mejor a esos climas y ya. En los estados más prevalentes, pues son Chiapas, son Oaxaca y también pues los altos de Jalisco, Tabasco. Son los estados que tienen más casos de infección y pues coincide obviamente pues por el clima que tienen, es un clima templado, es un clima pues tropical. Casi el 4.3% de la población pues está infectada o ha estado infectada con el parásito. En cuanto al diagnóstico de este parásito, principalmente tenemos que hacer un examen físico. Debemos ver a la persona, porque la persona en su mayoría pues va a consulta por el eritema de los pies o de la piel. Entonces ya cuando vemos el eritema podemos sospechar de encicariasis o de estrongiloidiasis. Tenemos que hacer una biometría hemática para saber en este caso si la persona ya presenta anemia o si tiene un nivel alto de eosinófilos. Sabemos que si los tiene altos, pues es porque tiene un parásito. O sea, eso es la ventaja de los eosinófilos, es que pues es un indicador pues muy grato. También se recomienda que se haga un examen coproparasitológico para ver en este caso si encontramos las larvas del parásito, ya que pues las larvas, o en este caso los huevos, sabemos que no los podemos distinguir en sicarias y tampoco nos sirven mucho para el tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de 3 huevos y pues obviamente esta es la larva rhabditoide de un estrongiloides. El primer huevo, chicos, ¿de quién sería? ¿A quién pertenece el primer huevo? Una tenia, ¿no? Ajá. ¿El segundo? Trichuris, Trichuris, trichura. ¿Y el último? ¿Con qué letra empieza? Pues, bueno, el último también para mí está en duda ahorita. Según yo, creo que, bueno, por la imagen, no estoy segura, pero creo que es de algún trematodo. Y si no, creo que es de algún quiste de algún protozoario. ¿Y todos los tiene la misma persona? Para que veas, Vámonos. para que veas. Chicos, para continuar la clase les pido que vuelvan a entrar antes de que nos corte de jalón, por favor. Preguntas, chicos, que tengan. Sí, maestra. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Depende de su estado inmunológico. Si es un paciente sano, pues tiene un buen pronóstico si se le da antiparasitario pues rápido, o sea, no pasa nada. Pero si es un paciente que está inmunocomprometido, el pronóstico generalmente pues es malo. O sea, a veces ni siquiera el parásito a veces ni siquiera llega como al intestino, o sea, se puede morir en la neumonía típica. Gracias. Ok. Bueno, chicos. Vamos a continuar entonces. Ahorita les comentaba que
es importante que hagan un estudio coprológico. ¿Pero qué tipo de estudio? Deben ser estudios que nos indiquen el nivel de parasitosis, si es una parasitosis leve, moderada o grave. Es decir, un estudio cuantitativo de huevos y también el estudio de Harada-Mori, que es para identificar correctamente el parásito. Ya en laboratorio vimos salud, en este caso la técnica de Harada-Mori. Sabemos que es una técnica pues demasiado fácil de hacer y que nos ayuda pues a identificar correctamente las larvas. Básicamente hacemos que los gusanos nazcan de los huevos, caen al agua, que está generalmente pues acá abajo del tubo, y ya una vez tenidos, pues los vemos al microscopio y cuando vemos las estructuras bucales o vemos la forma del parásito, podemos darnos cuenta si es un Ancylostoma, si es un Necator americano o si es un Strongyloides. Es importante porque el tratamiento pues depende de esto, depende de qué parásito sea. En los dos primeros sabemos que se da albendazol o tialbendazol en algunos países, pero en este caso, en el Strongyloides, pues no se puede dar este tratamiento porque es un poco más resistente. Otra técnica que nos sirve mucho para saber en este caso, bueno, saber si la persona está infectada solamente, son las técnicas inmunológicas, como la técnica de ELISA, por ejemplo. Y junto con la técnica de Harada-Mori, debemos hacer también la técnica de Stoll y la técnica pues de Kato, o alguna de esas dos, para saber cuántos parásitos pues tiene la persona. En cuanto al tratamiento, el tratamiento y el antiparasitario que se da es ivermectina, es un tratamiento agresivo. Generalmente se da por 2 días nada más, porque sí es muy nefrotóxico. De hecho, vamos a ver en el parásito siguiente que hay tratamientos que se tienen que dar por más tiempo. Sin embargo, pues se debe dejar como descansar al paciente porque sí puede hacer que el riñón, pues, básicamente deje de funcionar. Es muy importante también ver que el estado de salud del paciente. Si el paciente está sano, ahora sí que pues, no hay tanto problema con este medicamento. Sin embargo, si el paciente está inmunocomprometido, debemos cuidar que no afecte como algún otro tipo de órgano, algún otro tipo de función. Si no tenemos la ivermectina, generalmente recurrimos al albendazol, pero se da por 7 días en lugar de un solo día. Dosis tanto para niños y adultos de 400 miligramos. Son como pues, 2 tabletas o una tableta, dependiendo de la presentación de cada uno. Y el último de elección es el mealbendazol, que es un poquito más leve, pero el principal que se da es ivermectina, es el de elección. Si el paciente tiene pues anemia, generalmente se da sangre, se presenta en este caso una transfusión sanguínea para poder compensar la anemia. Puede darse también hierro, puede darse pues plasma, pero principalmente sangre. Y en cuanto a la prevención, pues la prevención ya la habíamos hablado también con las musicarias, es pues no estar descalzos al aire libre, evitar el fecalismo al aire libre, pues disponer de buenas letrinas, principalmente en zonas rurales, y ustedes como médicos preventivos de primer nivel, pues obviamente la educación para la salud. Esa que sale en la imagen que es de Kenia, ¿es buena o mala letrina? Esta, pues depende qué tan profunda sea. Si es muy superficial, pues sería mala. Si es buena, pues sirve. Sirve porque pues nada más al final tapas con tierra y pues ya. Eso es todo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas de Strongyloides stercoralis? ¿Tratamiento? ¿Quedó claro? Bueno. Este sería el primer parásito que vamos a ver el día de hoy. El último que vamos a ver es un parásito que se conoce como Onchocerca volvulus.